Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a hacer un análisis muy especial. Nos vamos a meter de lleno en uno de los capítulos, para mí, más fascinantes de todo el libro de Proverbios. Hablamos del capítulo 8, un lugar donde la sabiduría, de repente, empieza a hablar en primera persona. A ver, es la pregunta del millón, ¿no? ¿Por qué a veces uno abre la Biblia y parece que está leyendo en otro idioma? Se puede sentir como un auténtico desafío intelectual. Pero la fuente que estamos analizando hoy nos dice que la respuesta quizá no está donde siempre hemos buscado. Muy bien, pues vamos al lío. Para entender el problema, la fuente no nos da primero la solución, sino el diagnóstico. Y es una imagen muy potente. Habla de un velo en el corazón. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Según esta interpretación, la dificultad para captar el mensaje de Dios no tiene que ver con la inteligencia. No es un problema de ser más listo o tener más estudios. No, va por otro lado, es algo más profundo. Y esta es la clave de todo. La barrera, nos dice la fuente, no es mental. Es una cuestión de la actitud del corazón. Es como si el pecado crease una especie de resistencia interior a la verdad de Dios. Y para explicarlo, se usa una analogía brutal que viene de la segunda carta a los Corintios, la del velo. Pero ojo, no es un velo que tapa los ojos, no, es un velo que está puesto sobre el corazón. Y claro, así es imposible ver con claridad espiritual. Vale, ¿y cómo se quita ese velo? Pues la solución que se nos presenta es muy directa. En el momento en que una persona se convierte, cuando de verdad se vuelve a Cristo, ese velo se corre y de repente todo empieza a tener sentido. Se hace la luz. Bien, si ya hemos entendido que el velo se quita al acercarse a Cristo, la siguiente pregunta es obvia. ¿Quién es, entonces, esta sabiduría que tenemos que buscar? Y aquí es donde Proverbios 8 nos suelta la gran revelación. La sabiduría no es un algo, es un alguien. El texto pone a la sabiduría por las nubes, por encima de cualquier cosa material que podamos imaginar. Más valiosa que la plata, que el mejor oro, que las joyas más preciosas. Pero, ¿por qué? ¿Qué o quién puede ser tan valioso? Pues aquí está la respuesta que lo pone todo patas arriba. La sabiduría de la que habla Proverbios no es una idea, no es un concepto, es una persona. Y esa persona, nos dice el análisis, es Jesucristo. Bueno, ahora que sabemos quién es la sabiduría, vamos a ver lo que este capítulo nos cuenta sobre su currículum. Y es alucinante. Fijaos bien en esta cronología. La sabiduría, es decir, Cristo, nos está diciendo que ya existía con Dios antes de que se creara absolutamente nada. Antes de la tierra, de los océanos, incluso antes de que se formaran los cielos. Y no estaba allí mirando, no. Estaba como el maestro de obras, a su lado, participando en el acto mismo de la creación. Este versículo del Antiguo Testamento es la piedra angular. Afirma que la sabiduría estaba ahí, con Dios, desde el mismísimo principio de todo. Y ahora escuchad esto, porque siglos más tarde el Evangelio de Juan arranca con un eco casi idéntico. Nos dice que en el principio era el Verbo, y que ese Verbo es Jesús. La conexión es innegable. Muy bien. ¿Y todo esto cómo se aplica a la vida real? Especialmente en esos momentos de duda, de no saber qué hacer. ¿Qué significa buscar a esta persona, a la sabiduría, en el día a día? Aquí, la propia sabiduría nos lanza una invitación, casi un desafío. En Proverbios 8:17 hay una promesa increíble. Los que la buscan de verdad, con ganas y desde el principio, la van a encontrar. Así que, en la práctica, esto se traduce en varias cosas. Primero, se trata de ordenar nuestras prioridades, entender que lo eterno vale más que lo temporal. Segundo, hay que cultivar esa relación, ese amor por Dios, a través de su palabra. Y tercero, un punto súper importante: empezar ya, buscarle temprano, sin dejarlo para después. Y es fundamental entender esto. El tesoro que ofrece la sabiduría no es dinero ni posesiones. El texto habla de riquezas duraderas, de una paz y un propósito que no se gastan con el tiempo. Son dones espirituales, que dan luz en la oscuridad y llenan un vacío que nada material puede llenar. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos al final, a la decisión que Proverbios 8 plantea a todo el mundo. Una elección que lo define todo. El capítulo termina sin rodeos, presentando dos caminos, y no hay un tercero. Encontrar a la sabiduría, o sea, a Cristo, es encontrar la vida, y por el contrario, rechazarle es en el fondo elegir la muerte. Y se insiste mucho en esto. No hablamos de una filosofía de vida, sino de una relación personal. La postura que cada persona toma frente a Jesucristo es lo que, según esta visión, determina su destino eterno. Y terminamos con esta pregunta para darle una vuelta. Si la sabiduría no es algo que se acumula, sino alguien a quien se conoce,
¿Cómo transforma eso por completo la manera de buscarla? Es una idea que, si se piensa bien, puede cambiarlo absolutamente todo. ¡Hasta la próxima!